Vamos a estudiar este versículo de Romanos 12 que sigue hablando y comenzamos a estudiar Romanos 12 viendo cómo las instrucciones de Pablo se vuelven más específicas en cuanto a cómo debemos vivir toda esa regeneración, toda esa salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Vamos a leer Romanos 12:11 todos juntos. Vamos a comenzar a la de 3 para que no nos perdamos. 1, 2, 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre bendito, gracias por este domingo y gracias por tu iglesia. Gracias porque nos has hecho parte de un pueblo al que tú has redimido por medio de Jesucristo. Y un pueblo que tiene propósitos definidos, tiene objetivos que son claros, Señor. Que no es en ningún momento algo terrenal, algo vacío, Señor, e inútil, sino que tiene que ver siempre con tu gloria, con tu deleite y con que tu plan redentor sea llevado a cabo en toda su magnitud, con todo detalle, cumpliendo cada una de tus promesas y recibiendo el reconocimiento de tu pueblo y también, Señor, de todo hombre que un día doblará rodilla delante de ti. Gracias, Señor, porque para llegar a ello nos has provisto de todo lo necesario y sabemos y reconocemos la autoridad que tu palabra tiene en nuestras vidas, la autoridad a la cual nosotros nos sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestra voluntad, sometemos nuestras preferencias, Señor, sabiendo que no hay otro tipo de sabiduría ni otro tipo de conocimiento que pueda redimir y santificar al hombre, y reconociendo también, Señor, que es tu Espíritu Santo quien nos permite venir a esta palabra, no solamente con el entendimiento correcto, sino también con la actitud correcta, en humildad, deseando ser transformados, reconociendo que, como bien lo explicaba nuestro hermano, Señor, somos hombres que viven en una depravación en su mente, en su corazón, en su voluntad, pero que por la sangre de Cristo han conocido la libertad que los hace verdaderamente libres, y ahora podemos poner por obra tu voluntad, podemos vivir, Señor, sin esa esclavitud al pecado, como siervos de la justicia y siervos que te pertenecen a ti. Enséñanos a través de Romanos, como lo hemos estado aprendiendo, cómo vivir en nuestra fe, cómo poner por obra y en práctica todo lo que tú has hecho ya en nuestro corazón, justificándonos, santificándonos, perfeccionándonos, y de tal manera que exhibamos los frutos y el resultado de esa obra en nuestras vidas para testimonio de los hombres y para testimonio de tu nombre. Gracias, Padre, que tú quites cualquier palabra inútil también, cualquier palabra ociosa de mi boca, y que tú seas quien se glorifique en este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar que Romanos 12 comienza, o en Romanos 12 más bien, Pablo comienza a instruirnos acerca de las implicaciones que tiene la obra redentora de Cristo en el creyente. Esa obra redentora está explicada detallada y profundamente en los primeros 11 capítulos. Los indicativos de una vida transformada por la obra de regeneración fluyen naturalmente hacia los imperativos que rigen esa vida regenerada. Y fue providencial que el hermano César utilizara precisamente Santiago, capítulo 2, para hablar de que la fe sin obras es muerta. Es eso lo que nos está diciendo Pablo. Nos dice, tienes una fe grandiosa, tienes una fe maravillosa, que se tiene que exhibir en obras igual de grandiosas y maravillosas, no por tus fuerzas, sino por la providencia de Dios, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, aquí lo traía apuntado, hermano, ¿no? Aquí traía Santiago 2:14, ¿no? Me quedó claro que era lo que el Señor quería hablarnos en este día, o quiere hablarnos en este día, y es el sentido de lo que el Señor quiere que veamos, que ya sabemos todo lo que tenemos en Cristo por medio de su obra redentora, pero es importante que sepamos ahora cómo conducirnos delante de ese Cristo para exhibir los efectos de esa obra redentora en nosotros. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué les aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No está diciendo allí Santiago que la fe sea, que la fe no sea suficiente, ¿no? Sino que es insuficiente nuestra fe cuando no se muestra a través de las obras. El problema no es de la fe, el problema es de nuestra fe.
de qué tanta fe tenemos que no alcanza a exhibirse a través de las obras. Entonces, Romanos 1 al 11 nos enseña cómo fuimos justificados. Romanos 12 al 16 nos enseña cómo somos santificados. Romanos 1 al 11 nos enseña cómo opera la salvación en nosotros. Romanos 12 al 16 nos enseña cómo opera la salvación a través de nosotros. Así que Pablo va a seguir dando instrucciones personales con impacto corporativo. Instrucciones personales con impacto corporativo. Me dice a mí qué hacer para aprovechar a todo el cuerpo, para ser de bendición y de utilidad a todo el cuerpo. Es verdad que yo puedo tomar esas directivas y aplicarlas fuera de la iglesia, sin embargo su propósito no es el que se apliquen en algún lado excepto en la iglesia, sino más bien que se apliquen en cualquier lado y por lo tanto siempre en la iglesia. Todo lo que nosotros estamos viendo que Pablo está hablando a partir de Romanos 12, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que no se conformen en este siglo, sino se transformen por medio de la renovación de su entendimiento, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que de la manera que tenemos muchos cuerpos y cada cuerpo, cada miembro una función, así utilicemos nosotros nuestros dones en servicio hacia la iglesia y en servicio unos a los otros, sabiendo que de esa manera nosotros estamos ejerciendo la gracia que nos ha sido dada por parte de Dios. Entonces yo puedo tomar todo eso y decir, bueno, ya vine a aprender a la iglesia cómo tengo que vivir allá, qué tengo que hacer allá. Pero lo que nosotros podemos ver aquí es que si nosotros vivimos todo esto allá y no lo vivimos aquí, de nada sirve, de nada aprovecha. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿le sirve a mi familia? Sí le sirve, pero le sirve parcialmente porque no le estás enseñando cómo vivir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué crees? Dentro de ese cuerpo de Cristo y con ese cuerpo de Cristo es que ellos, si ponen su fe en Jesucristo, van a adorar por los siglos de los siglos a su Salvador. Entonces, no es que sea inútil en tu casa, es que está incompleto si tú no lo llevas de tu casa a la iglesia y de la iglesia a tu casa. En ningún momento Pablo o la Escritura hacen una distinción entre la vida en el cuerpo de Cristo y la vida fuera del cuerpo de Cristo. Hermano, tu vida en casa es parte de la vida de iglesia y tu vida de iglesia es parte de la vida en casa. Tú no vienes a ser cristiano a la iglesia, tú vienes a la iglesia porque eres cristiano. Lo mismo sucede con tu escuela, con tu trabajo, con tu grupo de amigos, en tu hogar. Tú no buscas cómo ser cristiano en cualquiera de esos espacios, más bien, dado que eres cristiano, participas en esos espacios como lo hacen los hijos de Dios y no como lo hacen los enemigos de Dios. Hay una teología que es demasiado infructuosa cuando pensamos que dentro de la iglesia tienes que guardar ciertas conductas que fuera de la iglesia no tienes que guardar. Porque la conducta no es el resultado del lugar donde te encuentras, ni de las personas con las que estás, sino el resultado de lo que Cristo hizo donde Cristo se encuentra. ¿Qué cantábamos hace rato? No soy yo, sino ¿quién? Cristo en mí. ¿Qué rige mi conducta? No es donde estoy. De nada sirve que yo le enseñe a mis hijos a adorar a Dios en la iglesia si yo no le enseño a adorar a mis hijos en todo lugar. ¿Por qué? Porque ellos adoran a Cristo donde ellos están, porque si Cristo mora en ellos y ellos ponen su fe en Jesucristo, ellos tienen a Cristo con ellos todo el tiempo y ellos están en Cristo todo el tiempo, y lo mismo sucede con nuestras vidas. ¿No? Yo no vengo aquí a ver cómo se vive para ser cristiano y a mostrar que soy cristiano y a que todo el mundo vea cómo amo a mi esposa y cómo soy de diligente con mis hijos y cómo soy de cariñoso con los demás. Si eso que tú vives aquí no lo vives allá afuera, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Estás siendo hipócrita, era lo que hablábamos la semana pasada, ese amor fingido. Aquí vengo y hago todo lo que el gran cristiano tiene que hacer, pero allá ya soy más cristiano Ronaldo que cristiano de la fe. Allá soy egoísta, allá soy orgulloso, allá busco lo mío, sí, allá me complazco, mi familia y todas las bendiciones de Dios son un medio para alcanzar mis propósitos, pero no para agradar a Dios. Entonces, hermano, la conducta no es el resultado del lugar donde te encuentras ni de las personas con las que estás, sino el resultado del lugar donde Cristo se encuentra y su obra de regeneración, ¿sí?, que hizo en ti, y la obra de santificación que está haciendo en ti por medio del Espíritu Santo. Fíjate, Hebreos 3, 5 al 6, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Está haciendo una comparación de Hebreos entre Moisés y Cristo, como ese sumo sacerdote. Dice, pero Cristo,
como hijo sobre su casa, fíjate, ya no como siervo, no está administrando las cosas de otro, no es mayordomo de las cosas de otro, sino empleándose, ¿sí?, y disfrutando de sus propias cosas. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿qué? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que sobre ese fundamento de una fe práctica, fundamentada en una teología sólida y vivida en nuestra entrega absoluta a Dios, vamos a ver lo que Pablo hoy nos tiene que decir respecto a la diligencia. Y primero vamos a definir qué es la diligencia, porque dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia. Y por ahí nos podríamos perder, ¿no? Hay un montón de cosas que requieren diligencia. Hay un montón de cosas a las que le damos nuestra diligencia, ¿no? Los que tienen checador ahí en el trabajo, ¿sí? ¿Cuántos retardos tienen? Seguramente varios, pero nunca tantos como para que te estén descontando día tras día porque no llegaste a trabajar, ¿no? Tenemos diligencia, somos diligentes. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí, el concepto es, hay cosas que requieren diligencia. Pero si nosotros no definimos qué cosas son, ¿sí?, y no tenemos unidad en entender todos juntos, porque somos miembros los unos de los otros y estamos en un mismo cuerpo, entonces cada quien le va a dar importancia a lo que quiere, ¿no? Entonces lo que requiere diligencia es una sola palabra en el griego y se expresa como una frase, porque nosotros no lo podríamos entender de otra manera. ¿Sí? Es una palabra, espoude es la palabra, quiere decir eso, las cosas que requieren diligencia. Significa o expresa principalmente prisa, celo. La palabra lo va a traducir normalmente también como solicitud, el ser solícitos, el estar dispuestos a actuar, ¿sí?, a poner por obra lo que se tiene que hacer, y por lo tanto implica cuidado sincero, meticulosidad. Por lo tanto, cuando hablamos de cosas que requieren diligencia, no hablamos de cosas triviales. No es vamos a checar cómo va a estar el clima, ¿no? Hablamos de cosas primordiales para algún tipo de bien o de bienestar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el opuesto de la diligencia? Y así lo relaciona o así lo explica el diccionario Vine, ¿sí?, que es un diccionario que te permite obtener el significado más fiel a las palabras que se utilizan en la Escritura. El opuesto a la diligencia es la ansiedad, que es una preocupación sobre la cual carecemos de control y de claridad. Entonces el contraste es que la diligencia comunica seriedad e interés vigilante sobre algo en lo que sí tienes control. Sobre algo en lo que sí tienes control. La ansiedad es me preocupo por lo que no puedo controlar. La diligencia es me ocupo de lo que sí está bajo mi control. El énfasis de Pablo en este versículo es a enfrentar las cosas importantes de la vida cristiana con el celo y la prisa de vida. Y hasta aquí todo parece muy claro. La cuestión se vuelve más compleja cuando tratamos de definir cuáles son esos temas que requieren nuestra diligencia, porque la tendencia de nuestro corazón pecaminoso es darle importancia a las cosas terrenales y restársela a las cosas espirituales. Y ahí nosotros no es una cosa que podamos hacer naturalmente. Tener diligencia por las cosas que Dios manda no es una cosa que brota así, ¿no?, así nada más. Nosotros nos vamos a preocupar normalmente, y es más fácil preocuparse por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que sentimos, ¿no? Algo nos estresa, algo nos agita, ahí sí nos movemos. Y movemos cielo, tierra y mar, como dicen. No importa qué vamos a lograr, pero como lo sentimos, nos estresa, nos angustia, entonces nos movemos. Pero como las cosas espirituales no nos provocan esas sensaciones, no sé cuántas veces has tenido ansiedad por no leer la palabra, a ver que alguien levante la mano. No provoca esas sensaciones en nosotros. Entonces debemos entender que nuestra tendencia es, ¿sí?, a tener diligencia en las cosas terrenales y no tener diligencia en las cosas espirituales. Y por lo tanto necesitamos definir cuáles son, ¿no? Necesitamos definir estas diferencias entre lo que requiere la diligencia y lo que no.
Es tan importante tenerlo claro y es tan importante cerrar esa brecha porque genera diferencias entre cualquier tipo de comunidad, por ejemplo en el matrimonio, ¿no? ¿Qué es importante? Cada uno tiene la idea de lo que es importante, ¿no? A lo mejor el varón tiene la idea de que lo importante es que se respete lo que decide, ¿no? Y ahí sí, no, que es bien diligente, acuérdate que te dije, y no, que no se te olvide, porque eso es lo importante para mí, ¿no? Y de repente para la mujer, pues es otra cosa, ¿no? Hay diferencias en esos conceptos de diligencia también en la iglesia, ¿no? De repente hay un hermano bien apasionado por el evangelismo y lo más importante es el evangelismo, y otro hermano muy apasionado por la visitación, y no estoy hablando de ningún caso en especial, estoy poniendo ejemplos, y para cada uno lo más importante es qué se hace con una de esas cosas, ¿no? Ahora, los tenemos también entre los hijos y los padres. ¿En qué requerimos diligencia? ¿En qué requerimos? ¿Qué es lo más importante en lo que nos debemos ocupar? ¿Qué requiere nuestro cuidado meticuloso? Así que me parece que es mi primera responsabilidad establecer con claridad y de acuerdo a la palabra cuáles son esas áreas primarias e inamovibles donde mi diligencia es esperada por Dios. Y hago el énfasis de que es esperada por Dios porque cualquier otra persona que motiva una diligencia primaria promueve una diligencia defectuosa. Y cuando digo de diligencia primaria es una diligencia que tiene que ver con las cosas espirituales. A lo mejor estás interesado en alguna muchacha de aquí o en algún muchacho de aquí y tú dices, voy a la iglesia bien feliz, te bañaste, te arreglaste, ¿sí? Lavaste ahora sí la ropa, te pusiste desodorante y estás aquí y llegaste temprano y estás escuchando desde temprano la palabra, pero ¿qué fue lo que te trajo? La muchacha, el muchacho. Entonces, ¿fui diligente? Sí, pero para otra cosa que no es la gloria de Dios, para otra cosa que no es el interés de Dios. No estoy diciendo que Dios no quiera que encuentres una persona, pero aquí no es la app de citas, ¿no? Aquí es el lugar donde venimos todos a adorar al Señor, donde somos convocados con Él y por Él, porque nos acompaña, pero además Él nos llama a adorarle en todo lo que hacemos. Entonces no es el momento de buscar pareja, como no es el momento de venir a ver qué le tiene Dios que decir a mi hermano. No, es el momento de venir a ver qué tiene Dios que decirte a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en tu corazón, en tu mente? ¿Cómo quiere transformar tu vida? La de tu hermano, esa déjasela a Él. De esa se encarga Dios. Entonces, hermano, tú no le debes diligencia a tu pastor, no le debes diligencia a tu cónyuge, no le debes diligencia a tu jefe. Tu deuda es con Cristo, quien es tu Señor. Todos los demás merecen tu diligencia porque es el resultado de entregarla a Cristo como forma de adoración, pero nunca le deberás a ellos ni un ápice de diligencia. Tú no vives para ellos. Ellos no son los que te dicen qué es lo importante. Ellos no establecen el estándar de lo que importa en el plano espiritual, es Dios. Ellos van a disfrutar de tu diligencia porque eres obediente a Dios, pero no porque les debas algo a ellos. Si algo de aquí te trajo porque piensas que le debes algo a alguien, no lo estás haciendo en el corazón ni en el sentido en el que Dios quiere que estés aquí. Y para buscar cuáles son las cosas en las que el Señor quiere diligencia, porque son muchas realmente, y si tú vas tomando la vida cristiana cada vez con más seriedad, te vas a ir dando cuenta de que cada vez son más cosas y cada vez son más detalladas, cada vez el cuidado es más minucioso, más meticuloso. Pero me puse a buscar en la Escritura cuántas veces se utiliza esta palabra diligencia en el Nuevo Testamento. Y la primera de ellas está en 2 de Corintios 7:11. Bueno, la segunda, porque la primera fue en Romanos. La segunda de Corintios 7:11 dice: porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud es diligencia. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de lo que él le dijo a los corintios en la primera carta que les mandó, específicamente en el capítulo 5, cuando Pablo los instruye para que traten con el pecado que tienen dentro de la congregación. Cuando
Pablo les manda esa instrucción y dice: traten con el pecado, ocúpense de él, no lo toleren dentro de la iglesia, sino que santifíquense y santifiquen a esa persona que está pecando, aplicando la disciplina y la restauración que requiere para que se aparte de su pecado. Ahora Pablo les escribe en la segunda carta esto, ¿no? Porque aquí de esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, fíjate, ¿no? A partir de esa carta ellos fueron contristados. ¿Y qué dice? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, ¿qué se pusieron a hacer? Lo que tenían que hacer en relación al pecado. Eso es lo que sucedió con los corintios. Nuestra primera diligencia es en la atención al pecado, ya sea personal o dentro del cuerpo. La rapidez e importancia con la que atendemos el pecado hace notar nuestro aprecio por la santidad y la gloria de Dios. No hay nada que muestre una mayor vehemencia al aprecio de los santos a su Dios que el cuidado que le prestan a su santidad. Nuestra separación del pecado requiere un cuidado meticuloso, porque es ese cuidado el que nos reafirma la certeza de nuestra nueva vida. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿te das cuenta por qué requiere diligencia? ¿Qué pasa si no persigues la santidad diligentemente? ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos 12:14? Que el que no persigue la santidad diligentemente, ¿qué sucede? No ve a Dios. No, y no es porque para ver a Dios hay que hacer buenas obras. Creo que eso ha sido más que claro, pero para quien nos está visitando por primera vez, o es la primera vez que nos visita, no es que la salvación se consiga por obras, es que un salvo, ¿sí?, persigue la santidad. Es el resultado natural de la salvación, de la redención, de la regeneración, que una persona que ha sido regenerada ahora se ocupe y se preocupe diligentemente por la santidad. Entonces, cuando alguien persigue la santidad, ¿qué es lo natural? Que vea a Dios, porque ¿quién pone en nosotros el deseo de buscar la santidad? ¿Cuántas veces, otra vez pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido ansiedad por no vivir en santidad? No es lo que nos preocupa, no es el afecto natural del hombre carnal, es Dios el que pone eso, pero lo pone de una manera en la que, fíjate cómo dice allí, ¿sí? Porque aquí es lo mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjate cómo ocupa Dios la exhortación de Pablo para contristarlos de tal manera que se despierten y diligentemente se ocupen de lo que tienen que hacer. La pereza y descuido de la santidad nos coloca en una posición peligrosa donde confiamos en una gracia que no nos ha transformado y abusamos de una gracia que no nos ha separado realmente de la práctica del pecado. Ese es el gran problema de ir a una iglesia y seguir pecando como peca siempre. No entienden la santidad, y si no entiendes la santidad no has sido regenerado. No tienes el deseo de agradar a Dios en tus pensamientos, en tus acciones, por la manera en la que hablas. El peligro no es que vengas a ensuciar la iglesia, el peligro es para tu vida, porque no vives, ¿sí?, lo que viven los regenerados, los renacidos, los que dan su vida a Dios. Esa iglesia no se va a contaminar por ti porque no perteneces a esa iglesia. No has nacido de nuevo. La iglesia es esa asamblea, esa congregación, ese conjunto de hombres y mujeres que han sido renacidos por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y si tú no tienes ningún anhelo y ningún afecto a la santidad, si no te estás apartando de tu pecado, si no estás luchando contra tu pecado, si no estás teniendo el deseo de no seguir viviendo como vives, estás aquí, pero no perteneces a esta unidad. Ahora, el asunto no es qué bueno que no traes tu pecado a la iglesia. No, el asunto es que si Dios te está permitiendo escuchar esto, es porque Él quiere que pertenezcas a esta iglesia. Pero Él quiere que pertenezcas a esta iglesia por medio de Jesucristo, no por medio de tu insistencia y de tu esfuerzo y de que aquí estoy y no falto y trato de hacer todo lo que veo que hacen todos para poder seguirles el paso, sino por medio de descansar en la justicia y los méritos de Cristo, para poder tener un lugar con el cuerpo que Él compró con el precio de su sangre. Entonces, la falta de esta reacción ante el pecado nos debe significar gran preocupación, pero también gran ocupación.
buscando por todos los medios dispuestos por Dios la manera de tratar mi pecado diligentemente antes de extraviarme en su comisión, es decir, en seguir haciéndolo y negando con los hechos la fe que profeso con mis labios. Entonces esa es la primera gran diligencia que el Señor quiere, que tratemos con el pecado. Trata con tu pecado, trata con el pecado de la iglesia, haz lo que tengas que hacer, pero no aceptes, no toleres vivir en pecado como si eso fuera algo normal de los que van al cielo, porque de una vez lo tienes que saber. Quien tolera el pecado y quien puede vivir en pecado y practicarlo sin apartarse de él, no va a llegar al cielo. No va a llegar al cielo. Entonces esa es la primera diligencia en la atención al pecado. La segunda diligencia es la diligencia en el cuidado al cuerpo, 2 Corintios 7:12. Sigue hablando Pablo en ese mismo pasaje y en ese mismo contexto, y fíjate que dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Dice, yo no estoy escribiéndoles para que se vayan encima del que cometió el agravio, no fue eso lo que me motivó a escribirles, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, yo les escribí porque tengo el deber de actuar con diligencia por aquellos que están dentro del cuerpo de Dios. Es la diligencia en el cuidado del cuerpo. Consistentemente con lo que Pablo nos enseña en Romanos, requiere una atención expedita nuestra disposición para servir al cuerpo con las determinaciones correctas para la gloria de Dios. En el estado correcto, con una mente renovada, con las actitudes correctas, con humildad, con amor sacrificial, como lo veíamos el domingo pasado, y con las acciones correctas, cumpliendo mi función, ejerciendo mis dones. La manera en la que me entrego a este cuerpo es representativa de la manera en la que estoy entregado a Cristo. Y no olvidemos que la entrega al cuerpo comienza por casa, pero no termina únicamente en casa. Perdón, ¿qué dije? La entrega al cuerpo, sí, al cuerpo de Cristo, comienza en casa, pero no termina en casa. No es suficiente con mostrarlo en casa. Ser el mejor ministro de mi familia sin ministrar mis dones a la iglesia nunca ha sido el propósito de Dios. Como ya sabemos que tampoco lo es el servicio irrestricto a la iglesia, y que en mi casa mi servicio sea restringido. ¿A cuántos de nosotros, y honestamente, cuántos de nosotros hemos escuchado en casa, ojalá fueras aquí como eres en la iglesia? Ojalá cuidaras de los hermanos como los cuidas allá. Ojalá les tuvieras paciencia como les tienes allá. Ojalá les tuvieras ese amor como aquí en casa como lo tienes allá. Qué triste es cuando la manera en la que deberíamos de ser en casa lo somos en la iglesia, y nunca podemos llevar ese testimonio de obediencia y de fe en Jesucristo a nuestro hogar. Como igual de triste es lo opuesto. Que nuestra familia esté también, ¿no? Siempre digo esa frase, porque creo que lo representa. Gorditos y bonitos, ¿no? Los tengo bien alimentados, los tengo bien vestidos, los tengo bien enseñados, se portan bien. Aquí en la iglesia, pues ahí que ellos hagan pelotas. Cada quien que se encargue de lo suyo. A mí Dios me dio estos. No, a ti Dios te dio estos, pero también te dio estos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Hay que ser diligente en cuidar a ellos, hay que ser diligente en cuidarnos entre nosotros. Porque tengo responsabilidades, tengo capacidades que Dios me dio para servirle al cuerpo, ¿sí? Y yo no puedo escoger dónde las uso. Yo tengo que usarlas en todo lugar donde Dios me instruye a usarlas. Entonces, hermano, es en esa parte visible de nuestra administración donde el cuerpo puede involucrarse, comprometerse, perfeccionarte y, si es necesario, corregirte. Pero es en la participación, es en la práctica, es en la cancha donde el pueblo puede ver, donde tus hermanos pueden ver, donde tus servidores, tus diáconos pueden ver, tus pastores pueden ver qué es lo que te está faltando para llegar, qué es lo que te está faltando para agradar a Dios, qué es lo que te está faltando para vivir en congruencia con lo que profesas.
no se puede hacer de manera remota. No se puede hacer de una forma en la que nosotros digamos, bueno, pues vamos a estarlo checando todo el tiempo en casa cómo es y ya aquí lo venimos a corregir. Tenemos que ver aquí cómo somos. Tendremos que poner cámaras en todas nuestras casas, estarnos monitoreando el Big Brother, ¿no? Y estarnos, a ver cómo es allá, porque entonces cuando venga ya sé qué decirle. No, es aquí. Lo que nosotros vivimos aquí, ese servicio visible, ¿sí? Ese servicio notorio es donde nos damos cuenta, a mi hermano le falta tal. Y en el amor genuino, no en el amor hipócrita, yo le voy a suplir a él lo que le hace falta conforme a mis dones. Yo le voy a suplir a él lo que le hace falta conforme a mi compromiso en el cuerpo, pero para eso tengo que ser diligente. Tengo que ser diligente, por un lado, yo para venir aquí a la iglesia y servir y actuar y que me vean equivocarme, pero haya quien me corrija, y tengo que ser diligente yo también para estar dispuesto, no nada más cuidando de los míos, ¿no? Sino también teniendo oportunidad de voltear a ver a los demás y con amor y con entrega poder cuidar de ellos como el Señor quiere que los cuidemos. Reitero ese concepto, esa idea de que nosotros somos la mano visible de Dios, somos esa parte en la que Dios ejerce todo el cuidado físico, ¿sí? Y palpable que Él tiene sobre nosotros a través de esa iglesia que le sirve a Él. Es lo que dice la fe, ¿de qué le sirve a tu hermano? Y creo que por aquí lo traigo, ¿no? ¿De qué sirve que si tiene hambre le digas, pues ahí voy a orar para que el Señor te dé de comer, ¿no? El Señor le va a proveer de comer, claro que se lo va a proveer, pero tienes que estar tú dispuesto a hacer ese medio para que el Señor tenga la manera de proveerle. Claro que el Señor puede usar lo que sea. ¿Por qué te vas a perder el privilegio de ser tú a quien use el Señor? El problema no es que el Señor pueda usar a quien sea, el problema es ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tiene que ser alguien más? ¿Porque estoy enojado? ¿Porque ese hermano no me cae? ¿No? Porque pues, soy bien desordenado y luego no tengo ya cómo ayudar ni a la gente, porque apenas si puedo conmigo, ¿no? Es lo que el Señor nos está diciendo. Sé diligente para cuidarte a ti, cuidar tu pecado. Sé diligente para cuidar el pecado en la iglesia. Sé diligente para cuidar después a la iglesia en todo lo que no es pecado también. Así que la manera en la que los miembros cuidan de sus otros miembros es siendo deliberadamente proactivo en nuestra comunión a fin de hacer manifiesta la diligencia que tenemos por nuestros hermanos delante de Dios. Por eso es que en los últimos domingos, y hoy es un día precisamente de esos, por eso es que en los últimos domingos, cuando tenemos el tiempo de comunión y nos sentamos a comer, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Vamos a partir las mesas, ¿no? Ya sabemos que ustedes se saben cuidar muy bien, ¿cuál es el problema? Ya sabemos que cuando te ponen el platillo sales corriendo más rápido que todo, lo agarras y se lo llevas primero a los que más quieres, eso cualquiera lo haría, ¿no? Sírveselo al que no quieres. Dáselo al que no amas tanto. Siéntate con el que dices, ay hermano, cada vez que lo veo me duele hasta el hígado. Ya me hice análisis y no tengo nada. Ese es el propósito. Ese es el objetivo. Que mostremos el amor de Cristo como Cristo lo mostró. Que nos entreguemos como Cristo se entregó. Que hagamos manifiesto ese amor y ese deber hacia nuestros hermanos, igual que como lo hace Cristo. Entonces hoy yo quisiera decir, no tener que partir las mesas, que se partan ustedes. Tu hijo va a comer, no te preocupes. Tiene manos, tiene boca y ¿sabes qué? Tiene 70 hermanos más que están interesados en que tu hijo coma. No eres tú nada más. Ese es el problema cuando nosotros pensamos egoístamente. Es que si no le doy yo no va a comer. No es cierto. No es cierto. No le des y vas a ver si come o no. Va a comer. Lo mismo sucede. Es que no, tengo tanto que cuidar aquí que no puedo ocuparme de los demás. No es cierto. Si crees que tu familia está bien por ti, estás equivocado. Tu familia está bien por el Señor, por lo que el Señor hace y lo hace a través de ti, y un montón de veces no lo hace a través de ti, un montón de veces lo hace a través de otros hermanos, lo hace a través de la palabra y lo hace a través del Espíritu Santo que pone en el corazón y el pensamiento del creyente lo necesario para que ese creyente alcance lo que tiene que alcanzar. Entonces, ocúpate de todos, entrégate a todos.
Cuida el cuerpo como Cristo lo estaría cuidando. Hermano, como hijos de Dios, como sus siervos, como creyentes, como miembros de un cuerpo, nuestro servicio a ese cuerpo va a ser evaluado en la eternidad. ¿De quién te ocupaste mientras estuviste en el cuerpo? ¿A quién discipulaste? ¿A quién le enseñaste la verdad de la doctrina bíblica? ¿A quién animaste con palabras sazonadas? ¿Con quién lloraste o con quién te alegraste en sus circunstancias? ¿A quién rescataste del fuego eterno por medio de la exhortación? ¿A quién cuidaste de caer en pecado aplicando Mateo 18? ¿A quién le limpiaste las heridas cuando su corazón fue maltratado por otros? El Señor nos lo va a preguntar. El Señor nos lo va a preguntar y tenemos que ser tan íntegros y tan consistentes que lo podamos responder bien en casa y lo podamos responder bien en la iglesia. Que podamos dar buena razón de nuestra profesión de fe al Señor en todo lo que Él nos hizo partícipes de. Entonces, hermanos, si Dios nos dio talentos para servir a este cuerpo, perfeccionándolo con cuidado sincero para apartarlo del pecado y hacerlo apto para glorificar a Dios, debemos esperar el día en el que Él nos pida cuentas de cómo usamos esos dones. Y si ese día fuera hoy, ¿lo enfrentarías con satisfacción o lo enfrentarías con atemorizante vergüenza? ¿Qué le podrías decir a Dios si hoy te viniera a pedir cuentas de cómo ejerciste lo que Él te dio para servicio de tu iglesia? Ahora, llévate la tarea y aplícala también en casa. Pero hoy lo que nos está diciendo Pablo es que seamos diligentes, ¿dónde? En la iglesia. Pablo sigue hablando de todo ese concepto de estar dentro del cuerpo, de pertenecer a un cuerpo, y si nosotros somos lo suficientemente claros para entender que no hay distinción, entonces no importa dónde. Yo siempre voy a vivir así, yo siempre voy a aspirar a eso. ¿Sabes qué vas a hacer? Le vas a terminar sirviendo incluso a gente que no conoce a Dios y lo vas a hacer con amor. Lo vas a hacer con entrega, lo vas a hacer con pasión. Vas a decir, ya empieza la novela de las 7, pero mi vecina se puso a llorar aquí porque el marido le habló feo y es una oportunidad de predicarle a Cristo. Y no vas a decir, que ojalá pronto se pueda resolver y te vas a ver la novela, ¿no? Vas a decir, ni modo. ¿Qué importa? Lo que importa es su alma, lo que importa es la necesidad que ella tiene y lo que importa es que ella pueda escuchar el Evangelio. Hay que hacer los sacrificios que haya que hacer para poder presentarle eso. Entonces ya vimos que hay una diligencia en cuidarnos del pecado, hay una diligencia en cuidar del cuerpo. Y vamos a ir a 2 Corintios 8, 7 y 8. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿De qué les está hablando Pablo? Fíjate que dice 2 Corintios 8:2. Bueno, desde el 1, si podemos ponerlo allí desde el 1. Vamos a buscarlo aquí porque no lo puse. 2 Corintios 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué está hablando? Del cuidado de la iglesia en su provisión, en la generosidad, en la abundancia, para poder dar a la iglesia, y a través de esa dádiva, a través de esa ofrenda, la iglesia puede ser sostenida. Hay una diligencia a la que nosotros somos llamados para proveer o en proveer para las necesidades del cuerpo. El cuidado del cuerpo necesita nuestra fiel mayordomía en la presentación de nuestras ofrendas a Dios. Ofrendas que el Señor ha dispuesto a través de ti, así como también proveyó y te dio de dones y funciones para que este cuerpo tenga la manera de sostenerse. Es lo natural. Este cuerpo necesita capacidades, te dio las capacidades.
Este cuerpo necesita las actividades, tener una posición, un lugar dentro del cuerpo para que tú puedas ejercerlo en esas capacidades, pero este cuerpo también necesita la provisión. ¿Cómo es que todo lo que el cuerpo tiene que hacer va a suceder? ¿Cómo es que el hermano que está en necesidad va a ser provisto a través de ti? ¿Cómo es que el hermano que está enfermo y que no tiene forma de tratarse va a poder recibir algún tipo de ayuda? ¿A través de qué es? Del cuerpo. Es lo que les está diciendo Pablo allí a los corintios. Dice, ya lo hicieron los de Macedonia, ya mostraron esa solicitud. Fíjate qué interesante es la manera en la que presenta, ¿no? Mira esta generosidad abundante entre los macedonios, que en primer lugar no tuvo obstáculo. Fíjate cómo dice allí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaban los macedonios? Pues estaban padeciendo también, ¿no? No les era fácil, no estaban en una situación de como nosotros quisiéramos estar para poder ofrendar, de que agarramos y echamos así el billete y no importa cuántos echemos porque seguimos teniendo igual. No, ellos estaban dice allí, ¿no?, en tribulación, en profunda pobreza. Y no está hablando Pablo de una pobreza espiritual, ellos son ricos en Cristo. Está hablando de una pobreza que estaban experimentando también ellos, como muchas otras iglesias. Fíjate cómo esa generosidad abundante entre los macedonios no tuvo obstáculo. El compromiso diligente de ofrendar, ¿sí?, es uno que no se ve afectado por las circunstancias. Siempre lo hemos dicho. Si tú vienes aquí y dices, ya estoy listo para ofrendar, y lo que haces es buscar en la bolsa a ver cuánto traes para ofrendar, esa no es la ofrenda que agrada a Dios. No es saber cuánto traigo, no es circunstancial la manera que ofrendo. ¿Sí? Es una providencia de Dios, cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Yo ya propuse cómo voy a ofrendar, independientemente de las circunstancias. Eso es lo que están ejemplificando los macedonios. Ellos ya dispusieron cuánto van a ofrendar. Sus circunstancias pueden mejorar o pueden empeorar, pero su compromiso sigue siendo el mismo. No somos nosotros así, y no soy yo así tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Y llega el día, llega el domingo, no pensamos ni siquiera en lo que teníamos que ofrendar. ¿Y qué hacemos? Pues a ver cuánto traes. Oye, ¿cuánto traes tú? Pues ya contamos algo. Ahí está la ofrenda. No hay ningún interés en ser diligentes, en abundar en ese tipo de cosas. Y es lo que el Señor está diciendo, cómo mostrar esa diligencia, porque fíjate cómo dice Pablo. Dice el versículo 3, ¿no? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está diciendo, ellos ya habían dispuesto cómo dar, y cuando eso fue mayor a sus fuerzas, ¿qué hicieron? Confiaron en Dios y dieron, confiaron en Dios y ofrendaron. Se puede ver afectado cuánto yo prospero en la semana, en la quincena o en el mes, pero esa circunstancia nunca llegará a significar si ofrendo o no ofrendo. Muchas veces tendré que ofrendar conforme a mis fuerzas y muchas otras veces tendré que ofrendar más allá de ellas. Y hermano, es curioso ver, y digo para quienes nos visitan por primera vez o por la primera vez, es un caso en el que, o más bien nuestro principio es enseñar de las cosas cuando el Señor nos lo pone en la palabra, ¿no? Nosotros no tratamos este tema de las ofrendas así nada más como que cada domingo, ¿no? No es una cosa, no es una colecta, no estamos buscando el recabar más ofrendas, sino el despertar a más obediencia al Señor. Y ese es el principio que el Señor nos está hablando aquí. Que no creo que nosotros relacionemos directamente la diligencia a la manera en la que proveemos para las necesidades de la iglesia, y lo que nos está enseñando Pablo es si está relacionado, y que en todo lo que requiere diligencia tenemos que actuar así. Entonces, hermano, fíjate, es curioso ver la facilidad con la que nos endeudamos para adquirir cosas que no son precisamente de primera necesidad. Una nueva tele, un nuevo celular, los regalos de Navidad. Y si le pidiera ahorita a ver la mano cuántos se endeudaron ahorita en el Buen Fin, ¿no? A lo mejor nos asustamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos endeudamos, ¿no?, para organizar un buen pachangón, ¿no? Pero curiosamente, cuando se trata de la ofrenda,
no pensamos en ese grado de sacrificio. Y fíjate lo que estoy diciendo. No estoy diciendo te tienes que endeudar para ofrendar. No creo que ese sea el principio. No, yo todavía no entiendo las iglesias que levantan ofrendas con tarjetas de crédito. ¿No? Y sí las hay. Digo, a lo mejor no sabían, pero sí las hay y no son pocas. ¿Qué sentido tiene que cada uno dé conforme prosperó? Pues no prosperé, pero mira, ahí te va el tarjetazo. No, qué fe hay en Dios cuando nosotros ofrendamos así. Qué confianza hay en la provisión de Dios. Que sabemos que dice la Escritura que Él siempre da suficientemente para que abundemos en toda gracia, en toda generosidad. Y como no tuve cómo, ¿no? Entonces tarjetazo. Con qué facilidad nos endeudamos para las cosas, pero nuestro compromiso hacia la ofrenda, decimos, no, es que ya duele un poquito, no, ya no es que estoy haciendo de corazón, ya estoy dando más allá de lo que puedo, ya no estoy haciéndolo en amor, no, dice, lo hicieron en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por ser fieles en nuestras ofrendas a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente ofrendando conforme prosperamos o haciendo una mala administración de nuestros recursos y diciendo, pues no prosperé nada, Señor? No, sí prosperaste, mira, ahí estás estrenando eso, acá estás estrenando lo otro, ¿no? Prosperaste, pero no tuviste el compromiso para ser diligente en esa prosperidad que el Señor te da y poder proveer para las necesidades que el Señor te da para proveer dentro de la iglesia. Ese es lo maravilloso de entender la mayordomía. Que cuando el Señor me da para todo. Me da para cumplir con todas mis responsabilidades. Es siempre un conflicto pensar que Dios te pide cosas que no puedes hacer. Y Dios no es así con nosotros. Dios siempre nos da en todo lo suficiente para que podamos hacer lo que Él nos pide hacer. ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, esa es la otra parte de la historia. Esa es la parte donde, pues sí, soy gastalón, me gusta consentirme mucho, ¿no? O veo más importantes, veo con más diligencia otras cosas que las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces, hermano, dar conforme a lo que prosperé muchas veces va a implicar negarme a gustos, a placeres, a recompensas que harán sentir mejor mi carne o la carne de los míos, pero no precisamente van a elevar mi obediencia a Dios. Dar más allá de mis fuerzas implica que debes dar, ¿sí? Y que después de dar tendrás que esforzarte más para suplir el resto de las necesidades. Y que ese esfuerzo la mayoría de las veces no significa trabajar horas extra, sino negarme a más deleites temporales para propósitos eternos. El ejemplo de los macedonios se extiende aún más allá. Su ofrenda no tiene obstáculos, su ofrenda va más allá de sus fuerzas y su ofrenda despierta un ruego para participar en el cuidado de los santos. Fíjate cómo dice, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué tenían que rogar? Porque Pablo sabía cómo estaban. Pablo está diciendo de su gran pobreza, de su profunda pobreza, es que ellos desean ofrendar y que ellos desean tener ese cuidado para las otras iglesias. Y casi podemos oír a Pablo diciendo, no, aguanten, ustedes tienen gastos, ustedes tienen que cubrir sus necesidades. ¿Y qué están haciendo ellos? Rogando. Queremos participar, queremos ser parte de, queremos ser diligentes en nuestro cuidado al cuerpo, proveyendo para las necesidades que tienen. La ofrenda voluntaria con abundante generosidad es un privilegio que nos permite participar de los cuidados de Cristo hacia su cuerpo, hacia sus ovejas y hacia sus hermanos en una medida más sincera y apegada a la propia gracia de Cristo hacia los suyos. Hermano, cuando estás ofrendando con esfuerzo y con dolor, ¿sí? No estás haciendo otra cosa que Cristo no haya hecho. No se desprendió Cristo de menos riquezas que las tuyas. Se desprendió de más, de riquezas incontables, de riquezas que nosotros ni siquiera imaginamos. ¿Y qué hizo Cristo? Se desprendió de ellas. Entonces, hermano, no te estoy invitando a otra cosa, no te estoy diciendo ahorita van a pasar la gente, no, te estoy invitando a que ofrendes como a Dios le agrada. No sé si ofrendas o no, pero seguramente hay gente que no ofrenda. Hermano, hay un problema muy grande si no estás ofrendando nada, porque yo te veo vivo y respirando, y si estás vivo y respirando, Dios está cuidando de ti. Si estás vivo y respirando, Dios está
abundando en toda gracia y en toda misericordia. No entiendo qué te detiene a ofrendar. No hay nada que yo pueda ver en la Escritura que diga, no tiene cómo ofrendar. Poco, a lo mejor prosperaste poco, pero no se trata de cuánto. El corazón de la ofrenda es la obediencia, es la entrega, es el sacrificio al Señor. Entonces, tomando como modelo a los macedonios, Pablo exhorta al pueblo de Corinto a imitar esa generosidad y esa abundancia, y observa que ellos ya son abundantes en ciertos aspectos. Fíjate cómo dice allí, dice, por tanto, como en todo abundáis. Pablo no les está diciendo, miren, primero echen la lana y después se encargan de los demás. Pablo está diciendo, a ver, ya vimos que están probados en todo. Dice, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. ¿Qué está diciendo? Son ejemplos ustedes también. Predican la palabra, modelan la fe, ¿sí? Tienen conocimiento y adquieren todo eso y hacen todo eso con gran solicitud. Abundan en amor para con nosotros, pero ¿qué les dice? Abunden también en esta gracia. Está diciendo, en algo les falta solicitud y diligencia. ¿En qué es? En dar, en ser generosos en sus dádivas. Y fíjate cómo termina diciendo allí, no hablo como quien manda. Está diciendo, yo no les estoy poniendo, no es el impuesto de la ofrenda. Dice, no hablo como quien manda. Dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Ahí es donde se ve cuánto amas. Otra vez, el amor de labios pues es bien fácil, ¿no? Y el amor de palabra es bien fácil. Pero el amor de acción, de sacrificio, de desprendimiento, ese es el amor que no nos cuesta trabajo dar. Y por eso, y bien leía el hermano Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjate cómo desde el principio dice que tiene fe, porque no la tiene. Si la tuviera fuera notorio por sus obras, pero ¿qué está haciendo? Está diciendo, dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve desear amor? ¿Quién come de deseos? ¿Quién se viste de deseos? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso requiere diligencia, porque es la parte visible de nuestro cuidado y nuestro amor a la iglesia. Yo sé, hermano, y deseo que todos sean así. Tenemos ejemplos de hermanos muy fieles en eso. Yo sé que muchos perseveran en la oración y están pendientes de otros hermanos y están allí. Pero qué hermoso es ver que cuando esa necesidad requiere algo más que oración, también están allí. Con mucho o con poco, pero también están allí. Entonces, hermano, esto ofrenda un compromiso diligente con Cristo y su cuerpo, o un donativo caritativo que depende de cuánto traes en el bolso. Yo creo que hay hermanos que le han de dar más a la Cruz Roja en la colecta nacional que lo que le ofrendan al Señor. De veras, porque la Cruz Roja pues tan siquiera te pega ahí que ya diste, pero aquí nadie ve. ¿Planeas tu ofrenda conforme a lo que prosperas o solamente planeas tus gastos? Ya sabes en todo lo que te lo tienes que gastar, pero no sabes cuánto vas a ofrendar. ¿Ejerces una mayordomía que reconoce que Dios es dueño de todo lo que tú tienes o solo de aquello que te sobra cuando te sobra? Conforme este cuerpo crece, también crecen sus necesidades. Y la pregunta no es si Dios va a proveer para ellas. Es inútil pensar que Dios pueda no estar supliendo las necesidades de su iglesia. La pregunta es, ¿soy instrumento de la generosidad de Cristo hacia mí y hacia sus hijos en una mayordomía obediente de mis finanzas? Me ocupo de que nada me obstaculice de ofrendar, ni siquiera yo mismo, ¿no? Porque a veces nada nos estorba más que nuestro corazón. Nada nos estorba más que nuestra vanidad, más que el amor que le tenemos al dinero, ¿no? Que no nos queremos desprender de él. Somos como el joven rico, pero sí vamos a la iglesia.
Y si decimos que seguimos a Jesús, me sacrifico para dar más allá de mis fuerzas. Participo con compromiso voluntario de la obra de Dios en los suyos y entre los suyos, con ese ruego y esa súplica, diciéndole al Señor: Señor, dame para que pueda dar más. Nunca pedimos para eso. Siempre le pedimos: oye, Señor, es que necesito hablar. Oye, Señor, es que tú sabes que tengo. Oye, Señor. Pero ¿cuántas veces decimos: Señor, dame porque quiero dar más? Dame porque quiero que esa gracia y esa provisión que tú tienes para tu iglesia fluya más a través de mí. Pero ¿qué pasa? Abre el Señor tantito la llave. ¡Ay, ya salió para comprar lo que no nos habíamos comprado! Ya salió para estrenar guardarropa, ya salió para todo. Y se nos olvida que somos mayordomos y somos instrumentos de Dios para la provisión de su cuerpo. Fíjate, 1 Timoteo 5, 7 y 8 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y fíjate qué interesante, dice, y mayormente para los de su casa. Nosotros normalmente juntamos eso y decimos: es que no provee para los de su casa. No hace una distinción. Dice, no provee, primero que dice, mayormente para los suyos. Y luego que dice, para los de mayormente, ¿no? Pero son dos pueblos distintos, dos entidades distintas. ¿Quiénes son los suyos? Es la iglesia. Son los miembros, es el cuerpo, es a donde nos está diciendo: somos miembros los unos de los otros. ¿Te cuidas a ti? Sí, cuidas también del hermano, cuidas también de las necesidades del hermano. Entonces no nada más es: mira, yo en casa no, los tengo en Costa de Oro, y a la iglesia pues me voy a reunir allá, quién sabe dónde. No, es proveo para los míos. ¿Quiénes son los míos? Todos los que el Señor puso en el cuerpo, mayormente para los de mi casa. Otra vez es ese principio: no le voy a dar a la iglesia de una manera en la que yo no esté proveyendo para los de mi hogar. Pero si ya estoy proveyendo para los de mi hogar, ¿qué me impide proveer para los de la iglesia? Dice: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, vemos esa diligencia en proveer, ¿sí?, en disponer de nuestros recursos, de lo que el Señor nos da a nosotros, para que en una mayordomía fiel nosotros lo dispongamos para el cuerpo. Y por último vemos una diligencia en perseverar para alcanzar la certeza de nuestra salvación. Hebreos 6, versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud, diligencia, es la misma palabra. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El servicio que es reconocido y recordado por Dios es el de sus santos. Santos que perseveran en su salvación, a fin de caminar tan cerca de Cristo como puedan, y cuando ya no puedan, seguirse esforzando en el poder del Espíritu Santo para alcanzar las promesas. Todo servicio hecho a los santos que no nace de la santidad es un servicio que deshonra a Dios. Así que somos llamados a poner nuestra diligencia desde el primer día de nuestra redención hasta el último día de nuestra vida, a fin de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, y dice el versículo, es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En palabras concisas y pertinentes lo expresa así Jonathan Edwards en su resolución número 48. Dice: resuelvo constantemente, con el mayor cuidado y diligencia y el escrutinio más riguroso, examinar el estado de mi alma para saber si verdaderamente tengo parte en Cristo o no, para que cuando llegue el momento de mi muerte no tenga negligencia alguna en este asunto, de la cual arrepentirme. Es eso. Esa es la diligencia que el Señor quiere. Diligencia en perseverar, en mostrar a través de esa misma diligencia, obtener testimonio de que estoy caminando y viviendo en la salvación que Dios da, en la salvación que es a través de Jesucristo. El que está en Cristo perseverará con determinación por medio del Espíritu Santo y amparado por la gracia para santificarse a través de poner en práctica la palabra. Y
Eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos a la última palabra del Tulip, que es la perseverancia de los santos, y que creo que es el hermano Joaquín al que le toca enseñar. Pero es eso. Perseverando diligentemente nosotros obtenemos testimonio de nuestra salvación, y no perseveramos por nuestras fuerzas. No depende de nosotros nuestra salvación. Perseveramos por todo el auxilio que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para que alcancemos lo prometido. Pero hermano, es con diligencia. No nos podemos, como luego decimos, no nos podemos echar en la hamaca y esperar a ser salvos. Es con diligencia, hay que ocuparse. Hay que emplearse a fondo, hay que ser meticulosos en ese cuidado de las cosas que tienen que ver con Dios para alcanzar las cosas que tienen que ver con Dios. Dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. No dice si te sabes las doctrinas de la gracia, no dice si puedes exponer el Tulip, no dice si te prendiste las olas, no dice cuántas veces las compartiste y las publicaste en Facebook. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Esa es la diligencia. A perseguir de tal manera la obediencia a Dios en el servicio a la iglesia, en el servicio al cuerpo, en el uso de los dones dentro y fuera de la iglesia, pero en el entendido de esa pertenencia al cuerpo de Cristo, que yo puedo tener la certeza de que soy de Él porque estoy haciendo cosas que de otra manera no podría hacer. Esa es la gran maravilla de la salvación, cómo despierta en nosotros afecto a cosas que tú ves al mundo y que es que decir, pues qué loco, se para a las 5 de la mañana en domingo, ¿quién hace eso? ¿No? Los hijos de Dios, a los que Dios les mandó a decir que cada primer día de la semana tenían que reunirse para adorar su nombre. No importa si me llaman loco, no lo hago por ellos, lo hago por el Señor. Entonces, hermano, y como conclusión, cuando hablamos de diligencia, como seres humanos caídos y contaminados por el pecado, tenemos más diligencia para hacer lo malo que lo bueno. Fíjate, Jeremías 4:22, está Dios dirigiéndose a su pueblo, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y que conociendo la verdad ahora somos libres para perseverar por los medios que Dios nos provee en Cristo y a través de la morada del Espíritu Santo. No tengo que ser diligente en mis fuerzas y en mi carne, sino en dependencia absoluta al poder que me da el ser llamado hijo de Dios. Y como hijo, bajo su auspicio bondadoso, encuentro en él la solicitud necesaria para perseverar hasta el fin. Entonces, hermano, ¿de dónde va a venir nuestra diligencia? ¿De dónde va a venir ese deseo de ser cuidadoso y de entregarte esforzadamente para hacer todo lo que Dios manda, guardar todo lo que Dios manda y agradarle la manera en la que lo haces? No viene de otro lado más que de Él. Mira, 2 Corintios 8:16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud, la misma diligencia. Es Dios quien pone en nosotros la diligencia que se necesita para llevar a cabo su obra y perseguir la santidad de una manera en la que la pueda alcanzar. De forma que no se vuelve una búsqueda de santidad religiosa que complace a todos menos a Dios. Si hemos de actuar con diligencia combatiendo nuestro pecado, cuidando al cuerpo de Cristo, ofrendando generosa y sacrificialmente y buscando la certeza de nuestra salvación, asegurémonos de que lo hacemos en el Espíritu y no en la carne, para asegurarnos también de que estamos alcanzando lo prometido y no alejándonos de ello. Así que esto es lo que Pablo nos dice respecto a la diligencia, ocuparnos en todo lo que la requiere. Esto requiere definitivamente diligencia. No es el final de la diligencia, es el principio de ella, ¿sí? Pero si no entendemos qué es, cómo se come,
cómo se usa, nunca vamos a poder ir detrás de todas las demás cosas que la requieren. Así que, hermano, yo te invito a reflexionar en esto. El próximo domingo vamos a estar hablando de la otra parte del versículo. Dice Romanos 8:11, no perezosos. Perdón, 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El próximo domingo nos vamos a estacionar allí y les voy a pedir si sufres de eso, te va a dar pereza, porque vamos a meter el dedo ahí en la llaga, ¿no? Y vamos a limpiar todo lo que esté sucio, todo lo que no sirva, todo lo que no agrade al Señor a través de la palabra, para que nos deshagamos de esa pereza. Pero, hermano, yo quiero decirte, no tiene sentido el no ser perezoso si no tengo yo un deseo de ser primeramente diligente delante del Señor. Y que en eso podamos estar meditando en esta semana. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque nos instruyes, porque nos enseñas sobre la diligencia. Una diligencia de la cual Cristo es nuestro mayor ejemplo. Esa pasión profunda, ese compromiso con tu voluntad de hacer todo lo que a ti te place, Padre. De hacer todo lo que a ti te agrada. De cumplir con toda justicia, con toda ley. De tal forma que tú estuvieras satisfecho en él. Y, Padre, de la misma forma, cubrir todo nuestro pecado. Limpiarnos de nuestra maldad por medio de la fe, sabiendo, Señor, que no quedó nada pendiente que Él pudiera hacer, sino que, como bien lo dijo en la cruz, consumado es, Señor. Padre, que aprendamos de esa diligencia de tu Hijo, para ser nosotros también diligentes en las cosas que tú nos demandas, para entender, Señor, que la diligencia es la actitud correcta con la cual nosotros debemos hacer todo lo que tú nos enseñas, todo cambio que requieres en nuestras vidas, toda obediencia que tú despiertas a través del ánimo del Espíritu, Señor, para dejar de vivir en nuestra carne, para dejar de agradarnos a nosotros mismos y comenzar a agradarte y glorificarte a ti. Señor, sin esa diligencia no hemos de alcanzar las promesas. Pero, Señor, descansamos también en que no es en nuestra diligencia carnal que lo hacemos, sino en la diligencia que tú nos provees. En esa voluntad y en ese deseo que tú pones por tus cosas, por tus planes, por tu voluntad. De tal manera, Padre, que aún en nuestras oraciones, como nos lo enseñó Jesús, podemos decir, hágase tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Cuando nos falte claridad, danos claridad, Señor. Y cuando nos falte determinación, danos determinación. De forma que nada nos impida agradarte y mostrar con nuestras obras ese amor que nosotros decimos que te tenemos, Señor. Y ese amor que nosotros decimos que tenemos a nuestra iglesia. Padre, haz esa obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Convéncenos, Señor. Redargúyenos. Si es necesario, llévanos de rodillas a confesar nuestros pecados y a confesar cuán perezosos, cuán pobres, cuán desinteresados hemos sido en hacer tu voluntad y en vivir conforme a tu palabra. Y redargúyenos en un arrepentimiento verdadero, para comenzar a vivir de la forma en la que a ti te glorificamos. Llévanos con tu bendición y ayúdanos también, Señor, en el tiempo de comunión que vamos a estar teniendo en un momento más. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.